Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Un feliz y bendecido día en el Señor, feliz miércoles de testigos. Qué rico encontrarnos nuevamente aquí en este espacio que propicia al Señor y que nos hace la invitación a cada uno de nosotros, quienes comparten con nosotros aquí en vivo o quienes lo van a ver en diferido. Un abrazo muy fuerte. Le pido al Señor que dispongamos el corazón, todos nuestros sentidos, para que todo lo que aquí vayamos a escuchar, pues precisamente se siembre en nuestro corazón y pueda dar un fruto abundante. El día de hoy quiero consagrar los frutos de este testimonio, de este encuentro, a Mamita María. Ella que auxilia, ella que nos acompaña, ella que nos conduce hacia Jesús, pues que precisamente nos tome el día de hoy de las manos y nos lleve hacia los pies de Jesús. Quiero presentarles al invitado que tenemos para el día de hoy. Él nos acompaña desde la ciudad de Cúcuta, una ciudad muy calientica de Colombia, y él es Santiago García. Santi, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Joa y hola televidentes, Dios los bendiga. Contento de poder estar aquí acompañándolos y ser testigo del paso de Dios por mi vida. Gracias a ti, Santi, por aceptar esta invitación y que sea el Señor mismo pues hablando a través de ti, compartiéndonos todo lo que ha hecho a través de tu historia. Quisiera Amén. empezar preguntándote, Santi, bueno, ¿quién es Santiago? ¿Quién es Santiago? Bueno, ahora tengo en este momento 29 años, ya casi 30. Pues he podido construir varias cosas después de mi encuentro con Dios. Les voy a resumir primero lo que he podido hacer después de mi encuentro con Dios. Soy estudiante de comunicación social. Además de eso, pues en estos momentos ya voy a ser papá. A mis 29 años voy a ser papá. Y nada, ¿qué les puedo contar? El mayor título, el más valioso, el que enriquece más el corazón es el título de ser hijo de Dios. El resto de títulos son añadidura. Qué bien, Santi. Y vas a ser papá, pero porque estás casado, ¿cierto? ¿Hace cuánto tiempo? Sí, claro. Estoy casado hace más o menos casi 2 años. Casi 2 años ya, Sí, por gracia qué de Dios. rico. Ah, qué bueno, felicitaciones. Bueno, y entonces, Santi, tú siempre bueno, nos acabas de decir que desde que tuviste ese encuentro con el Señor, y entonces, ¿tú naciste en un hogar católico o cómo era tu familia? ¿Te llegaron en algún momento a transmitir la fe? Sí, yo crecí en un hogar católico, cristiano, donde pues mi abuela siempre estuvo con la guitarra y fue la que me enseñó a tocar. Siempre veía sus canciones del camino neocatecumenal. Y bueno, mi mamá, perdón, iba a ser religiosa. Estuvo en su momento con la idea de ser religiosa, entró al convento, pero en cierto momento dijo, no, esto no es lo mío. Se salió, se fue para Uruguay a visitar a una amiga, conoció a mi papá y de esa relación nací yo, y tengo una hermana de 6 años menor que yo. Y siempre estuve como en ese camino católico. Mi mamá se casó por la iglesia católica, pero en cierto momento de la vida decidió cambiarse de doctrina y bueno, se fue a la iglesia protestante. Al principio teníamos muchos encuentros muy fuertes porque entraba en crisis acerca del verdadero Dios, ¿no? Que dónde estaba, que si en esta iglesia, aquí en la otra. Entonces entraban muchos conflictos también porque, aunque crecí en un ambiente católico, siempre habían muchas situaciones que no me cuadraban en el área de los consejos, y que siempre fui criado en una etapa, en un tiempo, ya ha cambiado mucho, pero donde mostraban un Dios castigador, un Dios que no hagas esto porque Dios te va a castigar, si te portaste mal, Dios te va a castigar, te vas a ir para el infierno. Y entonces siempre era con ese fastidio a ese Dios que me iba a mandar para el infierno, que me iba a castigar. Entonces decidí en cierto momento de mi vida dejar de creer en Dios. O sea, decir, no me interesa conocer a ese Dios, no me interesa. Entonces empecé a crecer, empecé a conocer un poco lo que fue la calle, lo que fueron las amistades. Empecé a querer encajar.
a querer encajar como en espacios, en grupos, en guetos. Y pues cada grupo, cada gueto, cada cosa que me iba, en la que me iba involucrando me iba llevando un paso más allá a destruir mi corazón, a destruir mis sueños y el sueño que Dios tenía para mí, que no conocía porque no conocía a ese Dios, ¿sí? Porque a veces conocemos, podemos crecer en un ambiente cristiano, católico, pero si no tenemos una experiencia personal, viva con Dios, a veces eso no lo entienden. Uno le pueden decir, siempre a la mamá le decían, crea en Dios, e incluso las mamás pueden decir, y uno le dice, ¿por qué? ¿Por qué creer? Yo me le alzaba los hombros y dice, ¿por qué tengo que creer en Dios? Porque Dios es amor, pero no es una respuesta que encarne, ¿cierto? Es cierta, es verdad, pero no es una respuesta porque yo no vivía ese amor, no lo experimentaba. O respuestas como, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Porque soy su mamá. Entonces son respuestas como que soy su mamá y me hace caso. Y decidí alejarme, entré en varias cosas, por ejemplo, las drogas, el rock, ¿sí? Que el rock como tal no es malo, pero sí todo lo que conlleva es esa escena como tal, ¿no? ¿Sí? El involucrarse y querer encajar y entonces entrar en una y otra cosa, hasta más o menos mis 18 años, que fue ya mi encuentro personal con Jesús sin quererlo, sin quererlo, sin pedirlo incluso. ¿No? Yo sentía que estaba bien en mi mundo, en mi tristeza, en mi soledad, en mi sinsentido, pero ese era Santiago, ese era el que le tocó ser y así me había hecho, sin creer en Dios, así me había hecho Dios. Incluso yo digo a veces molestando que yo era ateo, gracias a Dios. Santi, ¿qué experimentabas en esa etapa de juventud cuando empezaste a abrir tantas puertas? Cuéntanos detalles de qué, pues, qué era lo que experimentabas. Bueno, yo creo que el mayor placer era sentirse amado, porque siento que una persona, perdón, un ser humano siempre está buscando amor, siempre está buscando la aceptación. Y una persona que se sienta totalmente amada, que se valore, estoy seguro que no entra en drogas, que no entra en alcoholismo. Pero aquella persona que le falta eso, que le falta algo en su corazón, que se llama Jesucristo, y lo podemos llenar con un montón de cosas, con amigos, con drogas, con libertinaje, siempre nos va a faltar algo, porque siempre somos insaciables. Entonces, era como esa búsqueda de cariño, de aceptación, de que un amigo me golpeara la espalda y me dijera, hey, cómo te quiero, hey, tú eres un bacán. Era eso, era lo que yo buscaba. Y en mi casa, pues siempre fui muy consentido, pero sentía que habían cosas que me faltaban, ¿no? Que me faltaban como ese amor. Y eso, aunque uno tenga un amor de papá o de mamá, siempre el corazón va a estar gritando y va a estar necesitando el amor de Jesús. Ahí, cuando conocemos el amor de Jesús, estamos totalmente completos. Y ahí no nos hace falta nada. Pero antes me faltaba todo. Antes vivía así en soledad, depresión, tristeza, sin sentido. Componía canciones porque siempre me ha gustado la música. Siempre sin estudiar en academia música, pero siempre escribía canciones de tristeza, como títulos como Solo mi muerte me hará olvidar, y cosas así todas cursi. Porque incluso me salí del colegio, me echaron de donde estaba validando, porque para mí no era importante estudiar, porque para mí no era importante, mi único sueño era tener una banda de rock y pasear y viajar por todo el mundo y ser la superestrella, la más querida llamada de Colombia y de por qué no del mundo, ¿no? Y ese era Santiago, así vivía Santiago, sin mostrarle nada a nadie, pero en medio de la noche, cuando uno se va al cuarto y se encierra, y yo hice la palabra, cuando uno está en la soledad, ¿cierto? Uno es lo que es cuando está solo, cuando Dios lo conoce, cuando lo confronta, cuando está desarmado, cuando no tiene una careta para ponerle a la sociedad, cuando podemos sentarnos y Él en medio, aunque no oremos, aunque no creamos en Él, nuestro corazón siente que no es nuestra esencia. ¿Cómo así la esencia? Cuando Dios nos hizo pensando en un sueño, en algo. ¿Sí? Cuando yo agarro la guitarra, yo soy músico, agarro la guitarra, pero si yo me pongo a barrer la casa con esta guitarra, yo voy a decir, esta porquería, perdón la palabra, no sirve para barrer. Y es porque no es la esencia, no fue creada para eso. Cuando uno vive en el mundo sin saber para qué fue creado,
pues pierde su esencia y siente que no está haciendo lo que tiene que hacer, siente que no sirve para nada, siente que quiere morir, porque no entiende ni encuentra el sentido real de la vida. Creo que es eso yo a lo que yo buscaba, el sentido de mi vida, y ya lo tengo, Jesucristo. Sandy, ¿y cuál era la posición de tu familia? ¿Qué te decían ellos? ¿Cómo reaccionaban frente a todas esas situaciones que tú estabas viviendo? No, yo con mi mamá tenía una rebeldía encarnada, creo que era porque no me dejaba hacer lo que creía yo que era lo mejor para mí. Entonces me apagaba el equipo, no le gustaba la música que escuchaba, yo le cantaba música como así con sonidos, entonces empezaba a llorar, de siempre que obligándome a que ir a la iglesia, que yo estaba mal. Y era como eso, mi papá era más relajado, mi papá era como que él algún día va a cambiar, él algún día va a cambiar, pero el momento más difícil, yo creo que para mí, para mi mamá, en la casa fue cuando me encuentra las drogas, ¿no? Cuando yo ya no estaba estudiando, estaba validando, perdón, me habían echado del colegio. Y estaba trabajando como de ayudante de soldadura, estaba totalmente delgado, yo ahorita estoy gordito, pero estaba totalmente en los huesos, estaba totalmente en los huesos. Y yo decía, yo llegaba a la casa y me fui a buscar la droga y cuando abro el bolso encuentro que no está ahí. Y cuando volteo está mi mamá parada en la puerta con la bolsa de droga en la mano. Si ustedes se pueden imaginar la imagen de mi madre y mis ojos mirándola. Y mi actitud fue rebelde, fue grosera. Deme eso, que me tengo que ir, eso no es mío. Pero ya mi mamá estaba destruida, ¿no? Y la frase de mi mamá era, ¿por qué si se lo he dado todo? ¿Por qué hace esto si se lo he dado todo? Lo que yo hice fue irme de la casa. Yo me fui de la casa, la verdad, me fui varias veces, pero una de ellas me hizo sacudir y fue una amenaza de muerte. Entonces yo ya salí a la calle, a mi mamá llegan a la casa a amenazar, le dice, señora, guarde a su hijo porque se lo vamos a matar. ¿No? Lo que aquí en ciertos lugares en Colombia en su momento, y estaba cambiado un poco, pero puede seguir esa situación, ¿cierto?, del país, y es que llamaban la limpieza social. Lo que no servía en el momento había que acabarlo. Entonces a mi mamá la llaman, dicen, señora, su hijo se lo vamos a matar, guárdelo. Entonces, obviamente, mi mamá, esto fue un acabose para mi mamá, y yo empecé a tener ataques de pánico. Yo empezaba a salir a la calle y sentía que todo el mundo me quería matar, que todo el mundo me iba a hacer daño. Y no, habían días que no dormía o que despertaba con angustia, salía a la calle y sentía que me iban a disparar. Entonces, eso fue momentos muy, muy difíciles, creo, lo más difícil que pude vivir en la casa, además de la escasez económica, porque mi mamá pierde muchas cosas de la casa, los bancos a los que le debían empiezan a atacar, a vender cosas, una y otra cosa, a quedar casi en las colchonetas y arrancar de cero, ¿no? Y ver esa situación de la casa y ser rebelde, y hacer que no me importaba nada, que todo estaba bien. Eso era más que todo lo más difícil que pude vivir yo. Y en una de esas veces que tú te fuiste de la casa, tengo entendido que hubo un encuentro con tus papás que fue supremamente duro. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Sí, yo pues fui a la casa y empecé a vivir como hippie, ¿no? Empecé a vivir el mundo, la locura. Entonces, en medio de esa situación, pues yo tendía una cobijita en el piso y hacía las manillas, las ponía lo que hacía. Y mi mamá y mi papá pasan en un carro y mi mamá se baja a invitarme a comer y mi orgullo no me dejaba, entonces yo le decía que no necesitaba de ellos. Entonces la imagen de mis padres fue verme en la calle, o sea, ver un hijo en la calle. Mi papá muy pocas veces lo he visto llorar, pero ese día lloró en medio del carro, de la impotencia, de no saber qué hacer con su hijo, de que pues, quizás esa frase de algún día va a cambiar se estaba desvaneciendo, o sea, quizás nunca iba a cambiar. Eh, y ya me invitaron como a almorzar y fue un momento duro, difícil para ellos también verme, el hijo que soñaban que tuviera todo, que ellos trabajaron porque fuera feliz, estaba muy mal y estaba ya a punto quizás, si Dios no hubiera obrado en ese momento en mi vida, en la calle,
estando, o quizás hoy muerto, literal, o sea, muerto. Entonces, ese es uno de los milagros que Dios ha hecho y el segundo milagro que Dios pudo hacer en mi vida fue librarme de consumir drogas sin necesidad de psicólogo, de centro de rehabilitación, de medicina, solamente por decirle sí a Dios. Obviamente fue un caminar duro, un caminar de ansiedad, fue un caminar de no poder pasar por ciertos lugares donde estaban mis amigos, porque podía volver a consumir. Y fue un cambio radical de dejar lo que estaba haciendo por dedicarme a Dios y empezar a cantar para Dios y empezar a predicar y a contar el testimonio de lo que Dios estaba haciendo, que no estaba cumplido y que quizás aún no está hecho a totalidad, pero hay algo que se me quedó una vez que escuché y es, Dios está construyendo en ti y no va a terminar y no se va a cansar hasta que esté totalmente completo. Entonces, no sé, a los que están escuchando, sepan que Dios está construyendo en ustedes y que Él no se va a cansar hasta que ustedes y yo estemos completos y que quizás estar completos quiere decir cuando estemos con Él, pero no lo sabemos. Entonces, no, ha sido muchas cosas buenas, yo con Dios, que quizás un media horita ni siquiera alcanza. Santi, y entonces, ¿cuánto tiempo tomaste tú en esta situación, por ejemplo, de drogadicción? ¿Cuánto tiempo? Yo entré como a los 14 años con cigarrillo Ujú, y ok. después fue una y otra cosa, alcancé a consumir marihuana, cocaína, bazuco. El bazuco, lo que llaman acá el bazuco de los que de pronto ven en otro lugar, es como la basura, la mugre Ujú. de la cocaína, lo que raspan, eso alcancé a consumir en mi momento. Pero incluso el encuentro con Dios ni siquiera fue cuando fui a una iglesia o un evento de jóvenes, fue mucho más, o sea, Dios ya iba haciendo antes, iba haciendo Ujú. antes. Porque estaba la semillita, ¿no? Eso es lo importante de Ok. también nacer en una iglesia, en un lugar cristiano, ¿no? Está la semilla, siempre está ahí. Y Ujú. entonces Dios empezó como nuevamente a retomar esa semilla y se fue más por la parte de mi mamá. Yo amo mucho a mi papá, pero mi mamá siempre como que fue la más difícil, como fue el encuentro más duro. Siento que Dios empezó a mover las fibras por ahí, a tocar por ahí. Y en una canción, en medio de estar drogado, Dios me habló y me mostró a mi mamá literalmente muerta y que estaba perdiendo el tiempo. Pero no pasó nada más de ahí, o sea, no pasó más de la canción. Después de esa canción, después del tiempo, mis compañeros, mis amigos con los que teníamos una banda de rock, van a un retiro espiritual y cuando van a ese retiro espiritual llegan todos cambiados, me invitan al retiro, a un evento de jóvenes, yo pensé que iba a ir a tocar rock. Cuando llego allá, me cambia Dios todo, porque era un evento de música cristiana, católica, era un evento católico de la escuela Yeshua, ¿cierto? Que estaba haciendo un trabajo aquí en Cuba. Y ahí empecé, ahorita en estos momentos estoy de manera independiente, estoy con la iglesia, estamos reuniendo algunas personas en la iglesia de San Luis, aquí en Cúcuta, Ujú. en comunidad, haciendo lo que Dios dijo, reúnanse en comunidad, pero ya después de eso empecé a componer para Dios, ya llevo más o menos 23 canciones para Dios, y una de esas que es mi consentida, que es la pregunta de todos los seres humanos, ¿a qué me has traído, Dios? O sea, ¿qué es lo que usted quiere de mí? ¿A qué nací? ¿Para qué nací? Entonces, no sé, eso es más o menos lo que he podido experimentar yo. Santi, y yo creo que muchas personas que están en este momento se pueden estar preguntando, como esos detalles puntuales de, nos empiezas a contar cómo empieza a obrar el Señor por medio de tu mamá, me imagino que por la oración que ella hacía por Claro, ti, claro. ajá, pero entonces, cuando tú llegas a ese momento que te invitan y que ibas a tocar tu música, pero te encuentras con otro panorama, ¿cuál fue tu reacción? O sea, que empiezas a experimentar, porque tú hablabas muy importante al inicio de que si no hay una experiencia de Dios, pues todo sigue simplemente como panorama y como si nada hubiera pasado. Yo creo yo que en mi caso, no sé si es con todos, pero aun cuando uno es rebelde, cuando uno se considera ateo, que sigue existiendo Dios, pero A significa sin, Teos, Dios, sin yo, o sea, Dios existe, pero yo estoy sin Él. El corazón sigue buscándolo y sigue anhelándolo, y mi corazón tenía en medio de todo un temor por Dios. Entonces, cuando yo llegué a ese sitio,
lo primero que hizo Dios fue hacerme sentir querido y aceptado por los otros. Cuando yo me empecé a sentir querido, incluso admirado, porque, uy, cómo canta de chévere, que en ese momento no cantaba casi. Empecé a sentirme acogido por las personas, por los que no me conocían. Habían canciones que ya había escuchado por la iglesia de mi mamá, entonces me sentí como en casa, no sé por qué, pero me sentí como en casa y ahí me quedé. Empezamos a ensayar las canciones, empecé a tocarlas como si me las supiera. Y en medio del evento ya fue la confirmación de Dios, porque cuando empieza la oración, empiezan a hablar de esas realidades de hijos rebeldes, un evento de jóvenes, y empiezan a hablar de la rebeldía, de irse de la casa, de las drogas, de las adicciones, del rencor hacia su mamá. Yo decía, esta persona me conoce mucho a mí, o quién le está diciendo todo de mí, ¿sí? Y entonces empecé a llorar y no podía parar de llorar y a llorar y llorar. Y me di cuenta y me confrontó Dios y me di cuenta que era lo que estaba sintiendo y lo que había sentido con esa canción anteriormente, ¿sí? Entonces empecé a asistir, me empezó a como a gustar, empecé a asistir tanto, como yo les decía, el cambio fue de estar todos los días en un parque, saltando patineta, consumiendo, a irme todos los días a hablar de Dios, a escuchar de Dios, quizás no predicando, pero sí empecé como cantando, como componiendo, y la primera canción que compuse para Dios, que es La Consentida, es la que más fuerza ha tenido en el proceso de querigma de las personas. Porque no era, esa canción fue inspirada en varios testimonios, pero también era una respuesta a lo que yo estaba sintiendo, porque la canción fue una oración. Yo me senté a llorar en mi cuarto, a escribir lo que estaba sintiendo, y pues después me di cuenta que era una canción que tenía que salir para que la gente la escuchara. Pero fueron cositas muy duras. Por ejemplo, la ansiedad en medio de ese caminar era muy difícil, pero el estar acompañado de comunidad, el estar acompañado de personas lo hacía más fácil, porque me tenía la mente concentrada en otra cosa. Y obviamente en medio de un retiro espiritual, yo le dije a Dios, Dios, si usted de verdad existe, si usted de verdad está actuando en mí, ayúdeme con esto porque yo no soy capaz de salir solo. Y salí de ese retiro sintiendo que no había pasado nada, o sea, que no había cambiado nada en mí. Y Perdón, después de Santiago, cuando le estabas diciendo que te ayudara a salir, ¿te refieres a las drogas? O sea, ¿te refieres a que te sí, ayudara a salir? sí, sí, a salir de la realidad que estaba, de la rebeldía, de las drogas. Entonces, en ese retiro espiritual yo salí normal, sentía que salí normal, que no salí normal. Ya Dios había hecho prácticamente una cirugía en mí. Y cuando al tiempo tengo la oportunidad de volver a consumir, me costó, o sea, no alcancé a consumir, pero mi cuerpo sí empezó a sentirse diferente, a querer salir de ahí, a sentir que no era mi espacio, que no era lo que tenía que hacer. Incluso me empecé como a marear, como cuando uno está con ganas de vomitar, perdón la palabra, ¿no? Con ganas de vomitar y dice, yo no quiero estar acá, me quiero ir. Y me fui, y desde ahí ese signo lo tomé como de Dios, que me dijo, yo no te tengo para esto, te tengo para grandes cosas. Y desde ese día en adelante ya llevo casi 9 años sin consumir nada, absolutamente nada. Puedo estar al lado de una persona que pueda pasar por mi lado consumiendo, no me da nada, no me inspira nada. Y es un testimonio muy bonito porque mucha gente, muchos amigos que aún están en eso, veo cómo les cuesta salir, ¿sí? Y que no es fácil, o sea, decir salir de las drogas porque sí, no es fácil. Entonces, eso fue un milagro de Dios y bueno, gracias a Él estoy aquí y he podido ese mismo testimonio ir contándolo y que personas vayan cambiando también su manera de sentir y de pensar acerca de consumir, porque muchos lo ven normal, ¿no? Muchos lo ven, no, es normal, pero incluso yo estos días pensaba y decía, que consumas o no consumas, Dios no va a dejar de amarte, pero biológicamente y psicológicamente sí afecta, sí daña neuronas, daña emociones, porque uno ya no siente igual, ya no se puede expresar igual. Entonces, cuando uno quería expresar, a mí una de las cosas que me costó y me tocó empezar con psicólogo, en la parte espiritual y con psicólogo, fue expresar mis emociones. Yo no era capaz, después del tiempo, con esa rabia de mi mamá, expresarle un abrazo a mi mamá. De decirle te amo a mi mamá, me costaba, o sea, era como si
como si de acá me cerrara el corazón algo y yo decía, pero ¿por qué no puedo si yo quiero? Y eso Dios lo ha venido cambiando porque Dios lo que hace con nosotros es que nos construye de nuevo, nos hace nacer de nuevo. Le dice Nicodemo, Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Tienes que nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Tienes que volver a nacer. ¿Cómo así? ¿Me tengo que volver a meter en el vientre de mi mamá? No. Tienes que volver a revivir para poder disfrutar los momentos con ella, con tu papá, con tu mamá, con tu familia, con tu esposa y poder expresarse. Yo creo que una de las cosas grandes que ha hecho Dios en mí es poder expresarme. Me cuesta aún, les cuento que me cuesta, estoy trabajando en eso, porque hay algo como que uno siempre está a la defensiva, como que siempre me van a atacar, me van a hacer daño, pero lo más hermoso de Dios es que Dios nos defiende. No tienes que defender, tienes que dejarte caer en los brazos de Dios y ya. Por ejemplo, no sé si puedo terminar un momentico con la canción, un pedacito de la canción. Claro, ¿tú crees que nos vamos a ir de este espacio sin escuchar la canción? De hecho, iba a ese momento porque pues has dicho que pues Dios obró en ti, o sea, Dios obró en ti, te sanó y luego viene esa pregunta precisamente, o sea, ¿para qué me has traído? Pues y el Señor siempre tiene la respuesta y nos dices que es precisamente en esa canción donde se la hacías, entonces qué rico que nos la puedas compartir. Vale, creo que sí. Y no es una única respuesta. Encuentren cada uno de ustedes su respuesta al escuchar esta canción y si la quieren escuchar ahí en el canal de YouTube también, completa. Santiago García Música, ahí está, ¿a qué me has traído? Y va a cantar un pedacito. Tengo mil preguntas corriendo en mi mente, muchos sentimientos en mi corazón. He sido valiente y hoy me siento débil. Me han querido tanto y yo no siento amor. Lo he tenido todo y no tengo nada. Lo he tenido todo y no soy feliz. Lo he tenido todo, pero algo me falta. Lo he tenido todo y no te tengo a ti. Daría lo que fuera por estar contigo. Daría lo que fuera por oír tu voz. Escuchar de ti a qué me has traído. Escuchar de ti qué quieres de mí. ¿A qué me has traído? ¿Qué quieres de mí? ¿A qué me has traído? Hoy estoy aquí. ¿A qué me has traído? No quiero saber. Pues me has escogido y no soy digno de ti. Ahí lo que los quieran escuchar completo en canal de YouTube. Y quiero terminar con esto yo, ahí hay otra canción también que habla de eso, no la voy a cantar, pero sí es decirle esta frase. Dios nos devuelve la dignidad que el mundo nos quita. El mundo nos está quitando la dignidad en muchas áreas, en muchas cosas. El pecado nos quita la dignidad, pero Dios nos devuelve la dignidad y nos da el título, el mayor título, que es el que les decía, y es, somos hijos de Dios. Sintámonos verdaderamente hijos de Dios, amados, que Él nos da la experiencia. Ahí está la clave. Dile, Señor, yo quiero ser tu hijo, quiero una experiencia viva contigo. Y ahí está el cambio. Santi, hermosísima esa canción, hermosísima. Qué rico esa invitación que nos extiendes para que vayamos pues a escucharla completa. Y yo quiero, antes de terminar, hacerte una pregunta, o más que una pregunta, es que le digas una palabra a las mamás que nos están escuchando, porque tengo entendido que tu mamá te entregó
a Dios, porque en medio de todo ese sufrimiento, de ese anhelo, tanto de mamá y papá, para que Santiago cambiara, pues siempre hubo una resistencia, excepto hasta que tu mamá dijo, te lo entrego. ¿Qué consejo o qué palabra más fácil le puedes dar a las mamás que en este momento están escuchando frente a la rebeldía de sus hijos o a las realidades que estén enfrentando con ellos? Bueno, las mamás que están ahí, primero que todo, que las mujeres son uterinas, son viscerales, son internas y que son demasiado fuertes. Que el Señor conoce las debilidades, sus dolores, sus lágrimas en silencio, cuando al menos en medio de todo, de la dificultad económica, del dolor, del abandono de un esposo, ustedes le dicen al Señor, Señor, no puedo más, no aguanto más, o les toca mostrarse frente a un hijo fuerte, como muchas veces lo dice mi mamá, pero Dios conoce su corazón, su nobleza, sus heridas, y no las dejas, no las va a dejar así. Además, Dios escucha la oración de una madre. Por eso lo hacía tanto con María. Por eso la intercesión de María es importante. Porque la oración de una mamá, la oración de una mujer, el Señor no la deja en visto, como lo dirían ahorita en redes sociales, ¿cierto? No la deja en visto. Jesús, sepan, mujeres, el mensaje mío en este momento es: no dejen de orar por sus hijos, por sus esposos. Pero en medio de todo, abandónense en Dios y dígale, Señor, eres tú el que actúa, yo no, eres tú el que actúa. No sé el tiempo que pase, no sé el tiempo que pueda pasar, pero en ti espero. Señor, en ti confío. Esa oración tan sencilla, tan bonita, Jesús, en ti confío, Señor, a ti te entrego todo. Y el Señor va a orar, el Señor va a mostrar, porque el Señor las quiere mucho y las ama demasiado. Entonces, no, es eso, no se cansen de orar y sientan el respaldo y el descanso de su corazón en Jesús. Bueno, y se los dice precisamente un hijo, un hombre que vio el paso de Dios por su vida y que Dios hizo toda la obra gracias a esa apertura de corazón y a la oración de su madre y de toda su familia. Santi, muchas gracias por habernos acompañado, infinitas gracias por abrirnos el corazón. Yo te quiero regalar, antes de que terminemos, una promesa de parte del Señor en esta mañana. Quiero que la atesores precisamente en tu corazón. Dice Filipenses 4:19: por lo tanto, mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Filipenses 4:17: por lo Amén. tanto, mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Amén. Y recibo en este momento de embarazo, que yo sé que por ahí Juan David también de la escuela me decía, ese bebé, y varias personas me lo han dicho, ese bebé no le va a faltar nada, y sé que ha sido una bendición. Y gracias a ustedes por la invitación, a los que quieran de pronto contarme la experiencia, el testimonio, ahí en redes sociales, en Instagram, @Santiago García Música, me escriben, estamos en contacto. Y no, a ustedes, Amén Comunicaciones, a todo ese equipo de trabajo, muchísimas gracias. Gracias, Santi. Y a ustedes también que estuvieron entonces con nosotros. Gracias por acompañarnos. Los invito a que se suscriban al canal, a que activen la campanita para que reciban todas las notificaciones de las producciones que tenemos para ustedes. Dios los bendiga y nos vemos el próximo miércoles.